el Día de la Familia, como hoy, tratamos de enfocarnos en temas a nivel de la familia. Hoy no vamos a enfocar el tema para los hijos, porque a la vez nosotros necesitamos un trato muy especial en nuestros corazones. Entonces, esta noche vamos a hablar de cómo cuidar el corazón tuyo y el corazón de los miembros de tu familia. Amén. Vamos a orar. Estamos agradecidos porque hoy nos permites vivir, Señor. Reconocemos que nuestra maldad, aún la inclinación de nuestro corazón, Señor, no son la razón por la cual tú nos has declarado tus hijos, sino más bien la gracia tuya, que muy a pesar de lo que somos, muy a pesar de lo que tenemos dentro de nosotros, ha decidido rescatarnos, no solamente para vivir una eternidad, sino también de las circunstancias que nos inclinan a lo malo. Bendito Señor, hoy queremos suplicarte una vez más que nos permitas aprender de ti y de tu palabra, que veamos tu palabra como una necesidad vital, fundamental en nuestra vida. Queremos recordar esta noche a mi hermana Luz Marina y pedirte, Señor, que tú le sigas recuperando. Gracias por los médicos, la clínica donde está. También oramos por la hermana Raquel de Campo 2. Oramos, Señor, por el hermano Ismael y por otros hermanos que están pasando dificultades en su salud. Señor, que la gracia tuya sustente en Cristo Jesús. Amén. Este es nuestro texto lema. Vamos a leerlo juntos. Acompáñenme leyendo. 1, 2, 3. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuán importante es este texto, ¿no? ¿Cuántos no lo sabemos de memoria? ¿Y cuál es el enfoque entonces de esto? El corazón es tan importante para Dios porque de él surgen las acciones que el ser humano ejecuta. El carácter del corazón. Esta es una expresión interesante porque el carácter es lo que Dios imprime en el corazón o lo que el pecado ejecuta en el corazón humano. Nos sorprendemos cuando vemos que un padre asesina a sus hijos, que una madre asesina a sus hijos, que un ser humano con tanta sedicia descuartiza a otro ser humano. Pero la Biblia con amplitud dice que todas estas acciones se generan en el corazón del ser humano. De tal manera que para Dios es un tema muy importante el corazón humano. Hay que mirarnos y tratarnos como Dios lo hace, hermanos. Uno de los textos con los cuales nos vamos a encontrar es que Dios exige que nosotros nos presentemos a Él sin hipocresía. Y válgame la redundancia, porque la hipocresía es el elemento esencial en el trato de los seres humanos. Normalmente no mostramos lo que somos, pero delante de Dios hay que hacerlo y hay que ser honestos con nosotros mismos y estar de acuerdo, asimilar lo que Dios dice que pasa en mi corazón, como Él lo dice, como Él lo determina. Muchas veces nosotros estamos mirando la conducta de las personas, pero no debemos engañarnos, porque el corazón humano tiene la capacidad de presentar una conducta que no es acorde a lo que realmente él está viviendo. Debemos aprender a observar más allá de lo aparente, como Dios dice, y debemos comenzar por nosotros mismos, por nuestros hijos. Debemos ayudarnos a nosotros mismos, mirar la Escritura y que la Escritura sirva como los paradigmas, como los rieles por los cuales debemos ayudar a nuestro propio corazón. Debemos ver las necesidades que tiene nuestro corazón para resolverlas. Decía que este es un tema tan importante que la Biblia utiliza el término corazón
878 veces y corazones 88 veces. 961 veces aparece en la Biblia el término corazón. Eso significa que es un tema importante. Hay temas que son secundarios que a veces hablamos más de ellos. Por ejemplo, el término infierno solamente aparece 70 y pico de veces. Es una realidad. Sin embargo, el hecho de que aparezca tantas veces este tema es porque para Dios es muy importante, y para ti y para mí debería serlo. Vamos a pensar o a mirar lo que dice la Biblia, cuán importante es el corazón. No pretendo comunicarle todo lo que dice la Biblia acerca del corazón en una sola noche, en unos solos minutos. Como se dieron cuenta, hay muchos versículos, y muchos de estos versículos nos dan una orientación muy amplia acerca del corazón. Pero la Biblia le da un valor enorme al corazón suyo. Debemos entonces recordar que no estamos hablando del órgano que bombea la sangre, sino de aquel centro de la vida humana. Y por eso se llama corazón. El enfoque de este término es porque el corazón es el centro emocional, espiritual y mental. El corazón entonces está puesto entre nuestra alma y nuestro espíritu. Es intangible en el sentido táctil, pero en el sentido práctico, el Señor Jesús dice que desde allí se generan todas las acciones del individuo. Ahora vamos a ver las funciones que Él ejecuta en nosotros, algunas de ellas. Así que cuando se habla del corazón, se habla de lo más íntimo del ser humano. Se habla del interior, que incluye la mente. Si estamos pensando, el corazón está involucrado en ello. Si vamos a tomar una decisión, es el corazón que lo hace. El corazón también se proyecta a tomar cosas que quiere. Eso se llama deseos. El corazón tiene intenciones e intentos según la Escritura. Por eso el corazón es el órgano espiritual que ejerce la voluntad del individuo. A partir del corazón, el corazón determina qué quiere y qué no quiere. Así dice la Biblia, que es el corazón. Entonces es muy importante que Dios le da esa trascendencia. Una de esas cosas que hace el corazón es pensar y tener intenciones. Este es un texto que conocemos muy bien. Vamos a leerlo. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Según Dios, en este texto, el corazón tiene pensamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pensamiento? Que el corazón de nosotros piensa. Obvio que no estamos hablando del órgano que bombea la sangre, sino de ese órgano interno, espiritual, que ejerce las funciones de pensar. La Biblia entonces nos habla que el corazón tiene la capacidad de razonamiento. Él es el que piensa. Él tiene la capacidad de imaginación. Él tiene la capacidad de tener sentimientos, de tal manera que ello le permite asumir una posición actitudinal o una actitud frente a las cosas, frente a las personas, frente a Dios. Por esa razón, el corazón procesa la información a través de la mente, la condensa en decisiones, en pasiones, en acciones y reacciones. Así es como la Biblia nos muestra el corazón. Todas las acciones del ser humano se generan en el corazón. Todos los sentimientos del ser humano se generan en el corazón. Todo está involucrado desde allí. Por esa razón es el centro de la vida humana. Y es tan importante. Usted se asusta cuando le dice el médico, el cardiólogo: usted tiene un problemita en el corazón. El corazón suyo está acelerado. ¿Cierto que se asusta? Pero ¿por qué no nos asustamos cuando la Biblia dice que tenemos problemas cardíacos en el sentido espiritual? La Biblia lo dice. Y quizás vamos a ver en esta noche que es importante que tú y yo
entendamos cómo funciona nuestro corazón, para que tengamos cuidado de nosotros, porque la Biblia dice que desde el corazón depende la vida, de él mana la vida. Las decisiones que tome nuestro corazón determinarán muchas veces nuestra vida y nuestra clase de vida o nuestra calidad de vida. Pero el corazón también tiene intenciones. El versículo que acabamos de leer dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa el término intenciones? Es la capacidad interna del corazón de establecer metas. Yo tengo la intención de llegar hasta, yo tengo la intención de tomar esto, yo tengo la intención de tomar este objetivo, yo quiero esto. El corazón es el que determina eso. El corazón es el que se establece la meta y luego busca las acciones para lograr aquello que desea. Así funciona nuestro corazón. O sea, que nosotros funcionamos movidos por el corazón. Es el corazón quien nos mueve a actuar. Entonces es de vital importancia que entendamos a nuestro corazón. Y es en el libro de Génesis capítulo 8 versículo 21 que dice: y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es interesante que el hombre es tratado por Dios, es visto por Dios desde el corazón. Dice que el intento del corazón del hombre es malo. El término intento indica aquello que ha sido formado en el corazón como un pensamiento y se ha robustecido de tal manera que es una decisión. Y saben ustedes que cuando el corazón toma decisiones es duro cambiarlas. Cuando son decisiones equivocadas es necesario que sufra una intervención divina, a veces dolorosa, para que el corazón pueda arrepentirse. Somos complejos, hermanos, somos una máquina compleja. Pero así es como Dios dice que funcionamos. Establecemos una meta que luego queremos lograrla. La Biblia nos habla del corazón en términos como un versículo muy conocido, leámoslo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, constátelo. La Biblia tiene la razón. Indudablemente. Pero la práctica humana lo verifica. Las acciones humanas lo verifica. El término engañoso indica inclinado al engaño, inclinado a distorsionar, inclinado a torcer las cosas, inclinado a hacer fraude. Nosotros atacamos a los políticos porque hacen fraude y atacamos a todo el mundo, pero no se olvide que el corazón suyo es igualito al de ellos. Por esa razón no es sorprendente que una persona que aparentaba o tenía una buena calidad de vida, quizás una buena conducta que no reflejaba, en determinada circunstancia se ve alcanzado por el engaño de su propio corazón. Pero la Biblia dice que no solamente es engañoso, también es perverso. El término perverso, bueno, hay algo aquí interesante. Las emociones no son confiables, tampoco es tu corazón. Salen de tu corazón, no son confiables. ¿Quién se deja guiar por las emociones está dejándose guiar por su corazón? ¿Quién se deja guiar por su corazón va a encontrar que su corazón le va a llevar donde tendrá que recibir consecuencias dolorosas? Por esa razón, las decisiones nuestras deben ser bajo la dirección de Dios.
por la guía del Espíritu Santo, no por nuestro propio capricho humano. Normalmente los que llegan a consejería hay que decirles: espere, ore al Señor y que Dios le muestre, porque si se deja guiar por su corazón va a terminar mal. Entonces la Biblia dice que no solamente es engañoso, también es perverso. El término perverso indica que el corazón por naturaleza está enfermo y es frágil y es débil. Y parte de esa debilidad es que el corazón se deprime, se aflige, se entristece. Eso hace parte de su fragilidad. Eso hace parte del concepto de perversión. Y también da la idea de que el corazón se inclina hacia lo malo. Así que, hermanos, no tenemos derecho a sacar pecho de ninguna clase, porque nosotros tenemos el mismo corazón, la misma tendencia. Y si no estamos en ciertas condiciones, es porque Dios nos lo ha permitido, no porque nuestro corazón no tenga la capacidad. El corazón humano es desconocido para nosotros. Es mejor seguir leyendo, ¿verdad? El versículo 10 termina diciendo: ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Las cosas que el ser humano ejecuta se crearon en el corazón. Por esa razón Dios juzga al ser humano desde su corazón. Desde su corazón. Dios conoce al ser humano desde su corazón. Dios prueba al ser humano. Dios escudriña al ser humano desde su corazón. Los actos son evidentes. Los actos son consecuentes. Pero Dios nos conoce desde el origen, y el origen es nuestro corazón. Por eso, hermanos, Dios dice que debemos mirarnos como Él dice que somos. Y debemos ver las necesidades desde su perspectiva y las soluciones también. El corazón determina las acciones humanas, ya está claro. El texto lo dice y muchos otros textos. Sigamos. Esta gráfica nos muestra el círculo armónico que hay entre nosotros. El carácter es el estado del corazón. Los pensamientos, esas son cosas que hace el corazón. Luego entonces se ejecutan las acciones, que muchas veces se convierten en hábito. Por esa razón se nos dificulta cambiar nuestro corazón. El corazón humano puede cambiarlo Dios, pero sí podemos hacer cosas por nuestro corazón, como lo vamos a ver ahora, y por el corazón de nuestros hijos, y por el corazón de las personas que nos rodean, por el corazón de las personas que hacen parte de nuestra familia. Sí podemos hacer, inclusive de nosotros como iglesia. Somos responsables de pastorear el corazón de nuestros hermanos. El corazón humano contamina al mismo ser humano. El Señor Jesús le llama la atención a los discípulos de esta manera: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué gran ilustración de Jesús. El cuerpo tiene su metabolismo para excretar, para botar las suciedades, y van al baño. Bueno, en aquella época se llamaba letrina, ¿no? Van al baño. Pero lo que sale del corazón, eso contamina al hombre, porque no tiene un mecanismo
de excreción fuera. Por esa razón dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿por dónde se excreta? ¿Por dónde se bota la suciedad que hay en el corazón? Por la boca, por los ojos, por todas las acciones humanas. Así que el ámbito, el espectro o las formas de sacar la suciedad que hay en el corazón son diversas, mientras la otra solamente existen dos maneras, dos órganos excretores para sacar la suciedad del cuerpo, mientras todos los sentidos son instrumentos del corazón para botar la suciedad que hay en él. El corazón humano contamina. Las acciones que ayudan al corazón humano, vamos a verlo, creo que más bien la otra. Ok. Hay acciones que ayudan al individuo, vamos a verlas rápidamente. Primero, el corazón necesita del amor de Dios. ¿Qué sería del corazón de un creyente sin el amor de Dios? Un amargado, una persona incapaz de poder relacionarse con otra persona. Lo que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente precisamente es que puede amar como Dios ama. Como Dios ama. Romanos 5:5. ¿Leemos? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay amor en el corazón. Qué alegría, qué satisfacción. Por fin estamos hablando de esperanza. Ya estaba muy asustado oír cómo Dios describe el corazón. Y eso que hay muchos textos que no tocamos. Pero así dice Dios que es nuestro corazón. El tuyo, el mío. Pero Dios comienza a cambiar las cosas. El amor de Dios. ¿Cómo entonces aseguramos que nuestros hijos reciban el amor de Dios? Enseñándole la palabra de Dios. Que nuestros vecinos, enseñándole la palabra de Dios, y la palabra va a convencerlos. Dios va a convencerlos por la palabra y luego creerán, y en el momento de creer recibirán el amor de Dios. Ese es uno de los elementos necesarios de ayuda para el corazón humano. El corazón humano necesita la palabra de Dios. Comenzábamos leyendo un texto, el de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es la única capaz de penetrar hasta lo más íntimo del corazón y hace distinción cuando el corazón piensa y cuando el corazón decide. Solo Dios puede hacerlo. Con su palabra disemina las acciones, las necesidades, las partes del corazón. Por esa razón hay otro texto aquí. Dios nos da su palabra. Leemos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Dios hace eso. Sabe que necesitamos la palabra. El corazón necesita la palabra. Y la intervención de la palabra impacta el corazón e impacta las decisiones, las acciones, los sentimientos, los pensamientos, los intentos, las intenciones del corazón. Pero el corazón como tal no dejará de ser lo que es. Pero Dios es capaz de impregnarlo. Dios es capaz de invadirlo. Dios es capaz de influirlo y llevarlo a ejecutar cosas diferentes a las que Él por naturaleza puede hacer. El corazón necesita ser pastoreado personalmente. Vamos a leerlo otra vez. Así dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dos cosas que usted como padre puede hacer con su hijo. Uno, influir su corazón para llevarlo a la palabra. ¿Saben ustedes que nosotros como papás muchas veces lo que hacemos es alejar a nuestros hijos de nosotros? Las actitudes que como papás asumimos, creemos que por ser papás tenemos el derecho de. Y resulta que hay que ganarse el corazón del hijo para ayudarle, para pastorearle. Lo mismo pasa entre nosotros.
El corazón permite que haya personas asequibles a Él. No le abrimos el corazón a todo el mundo, le abrimos el corazón a personas especiales. Y sería bueno que nos ayudemos cuando alguien abre su corazón hacia nosotros. Entonces necesitamos brindarle ayuda, pastoreo. Para pastorear a una persona se necesita que la persona abra su corazón. Si no lo abre, no habrá un pastoreo eficiente. El corazón necesita afirmarse. Miremos lo que dice Hebreos 13:9, ¿así? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hermanos míos, si hay una cosa que le hace daño al corazón humano, es la falsa doctrina, las doctrinas no bíblicas. Eso es un veneno que a la postre terminará dañando a toda la persona. Por esa razón, huya de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas, como dice la Biblia, y diversas, extrañas. Consuma la palabra de Dios como ella fue escrita, para que pueda tener un corazón sano o saneado, para que usted pueda recibir el impacto de la palabra sobre su corazón. No nos va bien cuando tomamos veneno, ¿cierto? En el ámbito humano, tampoco en el ámbito espiritual. Las falsas doctrinas envenenan nuestro corazón. El corazón humano necesita ser consolado. Usted necesita consuelo. ¿Sabe que cuando miramos cómo es el corazón, notamos algo? El corazón humano es frágil, es susceptible a ser dañado. Y una de las cosas que hace el corazón es creer que él no tiene peligro, que él puede, y resulta que se está autoengañando. Es bueno reconocer la fragilidad que hay en nuestro corazón, la susceptibilidad que hay en nuestro corazón para obtener el recurso, el remedio adecuado. No nos creamos autosuficientes, hermanos, porque eso hace parte del engaño del corazón humano. Así que los corazones nuestros necesitan también ser consolados. Así dice la palabra de Dios en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Todos los corazones nuestros necesitan ser consolados. Necesitan que Dios use a un hermano. Dios nos consuela de dos maneras: Él en persona y a través de un hermano. Así nos consuela Dios, directa e indirectamente. También a través de la palabra nos consuela Dios. El corazón humano necesita acercarse a Dios sinceramente. Yo quiero proponerle algo. Tome este texto y hágalo sobresalir en su corazón esta noche. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como seres humanos es que creamos un mundo maquillado. A veces no queremos vernos dentro de nosotros mismos como Dios dice que somos. Y no queremos reconocer que mi hermano, a quien Dios me ordena amar, también tiene el mismo corazón que Dios dice que es. Así que Dios dice que debemos acercarnos a Él. No vayamos con ese cuento. Cuando vayamos frente a Él, reconozcamos, abramos nuestro corazón, porque Él lo conoce, porque Él sabe lo que somos. Así que delante de Dios no vayamos con falacia. Digámosle a Dios lo que realmente somos y tenemos. No vayamos con engaños.
Digámosle a Dios la realidad. Dice así este texto de Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta primera parte, subráyela, repítela hasta que haga impacto en su mente y en su corazón. Acerquémonos a Dios sinceramente, sin hipocresías, sin vendaje, sin maquillaje. Digámosle a Dios: mira, Dios, lo que me pasa. Mire a Dios lo que siento. Mira a Dios lo que me gustaría. Dígale a Dios las cosas como son. Me aterra como Job fue capaz de decirle a Dios: Dios, si fueras un hombre como yo, nos enfrentaríamos en juicio y haríamos. Eso fue lo que sintió en su corazón. Y eso es lo que Dios dice que hagamos. Presentémonos delante de Dios sin hipocresía, como somos. Señor, esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo soy. Eso hace parte del proceso de mejoramiento de nuestro corazón. Evitemos maquillaje delante de Dios. El corazón humano necesita cantarle a Dios, ¿verdad? Qué bueno, ¿sabe, hermanos? Me decía un hermano que llegó a la alianza de otra organización y me decía una de las cosas, él es músico, y él decía, una de las cosas que me impactó de la Iglesia Alianza es que la Iglesia Alianza canta a Dios. Me decía él, ¿no? Me decía, caramba, pues como yo comencé el evangelio en una organización parecida a la Alianza, y para mí cantar es, mi esposa dice, ya llegó Jesús, porque los dos Jesús siempre entramos, abrimos el portón cantando, ya llegó, cantamos, y vamos cantando todo el tiempo. Y eso hace parte de la dinámica, pero es agradable cantar a Dios porque es la oportunidad para que nuestro corazón reconozca su grandeza, reconozca su majestuosidad y también nuestra pequeñez frente a Él. Mire lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué bueno que cantemos al Señor. El término cantar es hacer composiciones poéticas acompañadas de instrumentos musicales al Señor, donde elogia su ser, sus actos, su obra maravillosa y perfecta. El corazón humano necesita cantar. Eso hace parte de la terapia que Dios le ha dado, del privilegio que Dios le ha dado al corazón de los creyentes. Los no creyentes le cantan a cualquier cosa, ¿no? No nos asustemos, ese es su corazón. Muchos le cantan al diablo. Su corazón le permite, el estado de su corazón es así. Otros cantan a la depravación sexual, otros cantan a cualquier cosa, a la marihuana, a no sé qué, a tal cosa. Pues ahí ese es su corazón, pero nosotros le cantamos a Dios, ¿verdad? Porque el corazón nuestro necesita cantarle a Dios. Pero hay otra cosa que Dios ha hecho posible para que nuestro corazón se ejercite, es en Él decidir ofrendarle a Dios, porque decidir ofrendar es decidir reconocer que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, lo recibo de Él, y en gratitud a Él, en honor a Él, entonces yo ofrendo a Él, le presento a Él, como dice la Escritura, de lo que hemos recibido de su mano, de eso le presentamos a Él. Por esa razón es necesario que el corazón decida. Mire, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es una orden dar. Es una orden dar, pero también es una orden que debe ser cumplida con el ejercicio del corazón suyo en determinar frente a Dios, usted y Dios. Nadie tiene el derecho de meterse allí. Usted y Dios.
¿Cómo va a ofrendar? Una vez se acercó una hermana allí en Acosta y me decía, asistía a otra iglesia, pastor, yo vengo para que usted me aconseje. ¿Qué problema me metió? Me dijo, resulta que trabajé en Aruba, gané en dólares, ahora llego con toda esa cantidad de dinero, pero le voy a ser honesta, me duele dar lo que me toca dar. Y le dije, miremos lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Usted no debe sentir tristeza en darle a Dios. Si siente tristeza, si no está alegre con darle a Dios, entonces Dios no le recibe su dinero. Si le duele darle a Dios, entonces no es ofrenda. Es resultado de la manipulación de otros seres humanos. Porque Dios exige que se dé. Primero, como usted decide, nadie tiene derecho a establecerle cuánto debe darle a Dios. Segundo, debe hacerlo con alegría, no porque la están manipulando, no porque la están obligando. El término necesidad aquí realmente indica que le están doblando el brazo, la están obligando, le están presionando para que dé. Entonces no le está dando a Dios, le está dando a quien le está produciendo la manipulación y la presión, según lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué ofrenda? Hay que establecer la diferencia. Algunas personas confunden ofrenda con limosna. La ofrenda no es limosna, la ofrenda es algo de valor para Dios. Si Dios es grande y provee todo de manera abundante, entonces yo doy a Dios de acuerdo a lo que entiendo que es Él. Es un ofrecimiento en honor a Dios. A una persona importante usted no le daría cualquier cosa, ¿cierto? Usted le daría algo de valor porque la persona vale. Así es lo que significa ofrenda. Algunos creyentes no tienen claridad entre ofrenda y limosna. Siempre he dicho, no acostumbre a sus hijos a darle limosnas a Dios. Una de las cosas que cuando entendimos este texto, decidimos con mi esposa, no vamos a darle monedas a nuestros hijos para que lleven a Dios. No, Señor, porque las monedas se las damos a Diomedes, ¿no? Cuando entra Diomedes por aquí, le damos la moneda y a veces toca sacar billete porque no hay moneda. Pero le vamos a dar lo de menor calidad, lo de menor valor. Entonces, así son las limosnas. Hay que distinguir entre eso. Uno de los temas más sobresalientes en la Biblia es el corazón. Dios lo trata con abundancia, ¿verdad? Eso significa que usted también debe conocerlo. Ya les daba el dato, ¿verdad? 873 y 88 veces, o sea, 961 veces aparece este término en la Biblia. El corazón es muy importante. ¿Por qué? Porque Él piensa, Él intenta, Él decide, Él establece meta, Él determina las acciones que luego ejecutamos. El corazón necesita a Dios, necesita el amor de Dios, la palabra de Dios, necesita consuelo, necesita ofrendar y necesita acercarse a Dios como es. No permita que su corazón intente engañar a Dios, porque eso es imposible, pero el corazón lo va a intentar. Recuerde que a Él le gusta el engaño, es engañoso y perverso. Que Dios entonces nos ayude a entender nuestro corazón y a darle lo que necesita. Gracias, Señor, porque oímos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, por traernos esta noche y enseñárnosla. Gracias, Señor, porque nos has dado un corazón que necesita. Y también nos has dado las cosas que suplen las necesidades que Él tiene, como tu palabra, como la relación de hermanos, como la oración, como la intimidad contigo. Gracias, Padre, en Cristo. Amén.